Incoterms 2010. Los Incoterms 2010 son el término de negociación entre el comprador y el vendedor. Antes de proyectar un transporte de mercancía a nivel internacional, es necesario clarificar y preguntarse a fondo en qué momento los riesgos y los costes son transferidos al comprador. En 1936, por primera vez, la Cámara de Comercio Internacional, ubicada en París, determinó una serie de reglas para responder al interrogante que nos acabamos de hacer. Para adoptar estas reglas y prácticas comerciales internacionales más recientes, diversamente emitidas, han sido unas reglas en el año de 1936 que se han modificado hasta llegar a hoy a las normas Incoterms 2010, que vienen reemplazando en sí la evolución desde 1936 a la Incoterms 2000 con unas modificaciones en unas aplicaciones para enero del 2011. Estas aplicaciones y modificaciones va con la supresión de 4 Incoterms, que es el DEC, el DEX, el DAF, el DU, con la introducción de otros dos nuevos Incoterms, el DAT entregado en terminal y el DAT entregado en el punto de destino. La gestión de riesgos de estos Incoterms, refiriéndonos a un contrato de la Cámara de Comercio Internacional, el comprador y el vendedor reducen la incertidumbre propia en su transacción internacional. Con esas prácticas comerciales que están llevando o la interpretación de un país a otro. Vuelven así más precisas las responsabilidades u obligaciones para la entrega de mercancías y las obligaciones de los documentos del vendedor. De esta forma, los Incoterms, que son facultativos, son cláusulas estandarizadas y reconocidas que permiten evitar litigios, distribuyendo claramente entre el comprador y el vendedor cuáles son los costes y los riesgos. Además, los Incoterms distinguen la transferencia de riesgos y la transferencia de la propiedad. Esta última se rige a una ley que está suscrita en el contrato del término internacional que escoja el comprador y el vendedor. Concretamente, en el contrato de venta internacional, los Incoterms deben clarificar los siguientes puntos. El punto crítico de la transferencia de riesgos del vendedor al comprador. O sea, esto quiere decir, en un ejemplo, que nosotros traemos nuestra mercancía y tenemos el término de negociación FOB, que es en el momento de que o el comprador o el vendedor se hacen cargo del transporte de la mercancía del país de origen al país de destino. Este punto crítico de este envío de mercancías puede haber los riesgos de la pérdida, el deterioro, el hurto de las mercancías. Por ende,
los Incoterms asumen estos riesgos para tomar medidas preventivas en cuanto a seguros para poder tener asegurada nuestra plática. Indica quién, o sea, el vendedor o el comprador, debe cerrar el contrato de transporte, como le explicaba ahorita en el ejemplo que estaba llevando. Si el vendedor es el quien asume el transporte hasta el país de destino, ya es responsabilidad del vendedor costearse el seguro para evitar los riesgos que anteriormente ya mencioné. ¿Cómo se utilizan los Incoterms 2010? Se precisa en un contrato de venta. Los Incoterms 2010 son convenientes precisarlos claramente en el contrato que estén celebrando el vendedor y el comprador. Cuando son precisadas estas reglas según el Incoterm que se haya escogido, será dispuesto a que sea esta regla escogida y la adecuada para el transporte de estas mercancías. Como lo mencionaba anteriormente, es importante, muy importante, por eso yo lo recalco, es muy importante señalar el lugar o el puerto con precisión, a dónde va a llegar la mercancía. Para una aplicación óptima, los Incoterms, las partes involucradas son invitadas a designar el lugar o el puerto de manera más precisa. Hay que señalar al respecto que según el Incoterms que se esté escogiendo, hay que ver que haya ambigüedad entre las partes, porque debe ser conveniente el lugar preciso a donde se vaya a llevar la mercancía. Según lo que he hablado en este discurso, pregunto los términos de los Incoterms deben ir reflejados en el contrato de venta internacional, ¿sí o no? Gracias. Vamos a hablar acerca de una de las nuevas reglas del 2010, la cual es acerca de las Incoterms polivalentes. Los Incoterms polivalentes es toda aquella mercancía la cual tiene diversos valores. Estas no pueden llegar a un puerto y no pueden ser cargadas en ningún buque. No pueden venir ni por el CIF, ni por el FOB, ni tampoco pueden venir por el CFR. Tienen que hacerlo por el sistema multimodal, en el cual puede venir por el FCA, puede venir por el CPT o puede venir por el CIP. Transferencia de riesgos. Cada una de estas señala el momento preciso en que la mercancía ha sido entregada al comprador. Podemos ver que esta está regulada con el artículo 102 de la Ley Aduanera, la cual inició con la Cámara de Comercio haciendo esta ley en el año 1936. Esta, a medida del tiempo, ha sido modificada en diversas ocasiones, con nuevos añadidos y nuevos artículos. Esto se realizó en el año 53, en el año 67, en el año 76, en el año 80, en el año 90, también practicando en el nuevo milenio, con el año 2000, el año 2010. La última que se realizó fue el 1 de enero del 2011. La siguiente que se realizará será en el año 2021.
que cada uno debe tener son: el vendedor debe tener como deber principal el suministro de la mercancía. Siguiente, las licencias y las autorizaciones. Tercero, los contratos. Cuarto, la entrega. Quinto, la transmisión de todos los riesgos que pueda llevar esta mercancía. Sexto, el reparto de los gastos. Séptimo, el aviso al comprador. Mientras que el comprador debe tener como deberes el pago del precio del artículo, licencias, autorizaciones y formalidades. También debe tener el contrato de transporte y del seguro, la reacción de la entrega. También debe tener la transmisión de riesgos, el reparto de gastos y por último debe tener el aviso del vendedor. Entonces, ejemplo, en un caso, ¿quién debe asumir los gastos? El vendedor vende unas piezas de ropa. Señor, yo le vendo estas piezas de ropa, se las voy a llevar al puerto a donde usted las necesita recoger. Entonces, todo lo que va en el camino, depende del contrato que esté pactado, va a cargo del vendedor hasta que éste entra en tierras del comprador. El comprador lo primero que puede hacer es meterlo en bodegajes. Recordamos que, como hemos visto en clases pasadas, los bodegajes solo se pueden utilizar por un mes, pero después de este mes se puede pedir una prórroga para ampliarlo un mes más. Si este mes ha pasado, no se puede pedir más y la mercancía se pierde. No se perdió la mercancía, el señor fue por sus prendas de ropa. En el camino ya eso empieza a ser responsabilidad del comprador. Si el camión se choca, si atracan el camión, ya es responsabilidad de él. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar acerca de las diferentes clases de las Incoterms que hay. La primera que encontramos es la EXW, la cual significa las fábricas, en donde el vendedor entrega en sus propias instalaciones, bien sea el almacén o la fábrica, la mercancía al comprador, sin realizar la carga en el vehículo o en el camión, que viene a recogerla ni a realizar en el despacho de exportación. Todos los costes y riesgos de la exportación los asume el comprador. Después encontramos la FCA, la cual significa Free Carrier, en donde el vendedor entrega la mercancía en un lugar convenido al transportista. El lugar de entrega la determina la determinación y la obligación de la carga y descarga en el primer medio de transporte. Si la entrega se realiza en los locales del vendedor, este debe ser responsable de la carga. Pero si la entrega se realiza en otro lugar, normalmente un centro o una infraestructura de transportes, el responsable de la descarga es el comprador, en donde el despacho de aduana de exportación lo realiza el vendedor. También encontramos la CPT, que es el Carriage Paid To, en donde el vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar de entrega donde el vendedor sea como donde hayan acordado el punto, o sea, en el país del comprador. El riesgo del transporte se transmite cuando la mercancía se entrega al primer transportista de la cadena. El despacho de aduana de exportación lo realiza el vendedor. Después encontramos el CIP, que significa el Carriage and Insurance Paid To. En ese Incoterm implica las mismas obligaciones para el vendedor del Incoterm de la CPT. Además de esto, pues el vendedor tiene que contratar un seguro de transporte. Bueno, esto es en caso tal de que esté obligado a tener el seguro que abarca una cobertura mínima. Después encontramos la DAP, que significa el Deliver and Place, en donde el vendedor entrega la mercancía preparada para la descarga en un lugar del país de destino, que no sea el terminal ni la infraestructura de transportes. El riesgo se transmite en el momento en que la entrega llega al país de destino, ¿sí? Pero el despacho de aduana de exportación lo realiza el vendedor y el de la exportación el comprador. Buenas muchachos, ¿cómo están? Bueno, yo les traigo las 5 terms del 2000 al 2010 que cambios hubieron. Entonces, está el de EQ,
que era la entrega en muelle, y que fue reemplazado por el DAT, que es entrega en terminal. Bueno, lo que significa la DAT es que el vendedor tiene la responsabilidad de realizar la entrega al lugar convenido por el comprador. El comprador pone su destino y el vendedor tiene que suplir, o bueno, llegar al punto de entregarle su mercancía. Uno de otros cambios fueron la DAF, la DES y la DDU, que fueron cambiadas por la DAC. Bueno, vamos a mirar qué significa la DAF. Consistía en entregado en frontera. La DES es entregado en buque, y la DDU era entregado sin impuestos aduaneros. Entonces, estos se reemplazaron por la DAP, entregado en un punto de destino. Bueno, y la DAP significa que el comprador tiene la responsabilidad de llevar el producto o la mercancía al lugar convenido, sin que se descargue la mercancía por el medio de transporte contratado por el mismo comprador para preparar sus descargas. Bueno, y si el vendedor hace el descargue de su mercancía en el lugar de destino, pues no tiene derecho a recuperar dichos costos que realice en la entrega o la llegada del producto. Bueno, estos fueron los cambios que hubieron en las Incoterms del 2000 y en este momento en el 2010. Esos fueron los cambios. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con las preguntas poderosas de la parte general y la parte de Incoterms, que tanto nuestro compañero Andrés y nuestro compañero Diego nos hicieron saberlas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchachos, vamos con las preguntas poderosas. Bueno, la primera, ¿qué son las Incoterms? Segundo, podemos utilizar una Incoterm en un transporte. Dígame cuál Incoterm suena más razonable para un marítimo. Tercero, son importantes las Incoterms. Bueno, muchachos, vamos con las preguntas poderosas. Entonces vamos a hacer el punto regalado. Entonces, simple, decir que es CIP, decir que es CPT, FCA, muy bien, y CIF. Adiós.